mucho se habla de la necesidad del cambio constitucional. ¿Qué piensa el MIR de este tema? ¿Y qué ha impedido que se haga hasta ahora un cambio de estas características? Sencillo, durante lo que estábamos conversando, un poco yo te explicaba que jamás ha surgido un debate nacional sobre lo que nos sucedió, sobre las implicancias de la Constitución que tenemos, sobre el Estado subsidiario y sobre el criterio de crecimiento y de desarrollo que un país de América Latina necesita. Si hubiese existido ese interés, el 90, en vez de haber hecho a puerta cerrada un informe réplica sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sin una discusión nacional, evidentemente este país habría tomado conciencia de los sucesos históricos y de los quiebres históricos que se produjeron desde el 73, desde el 11 de septiembre del 73 hacia adelante. Es fácil hacer un Estado garantista para aquellos que usurparon el poder, acumularon riqueza y que la defienden con la Constitución, con la justicia y con las Fuerzas Armadas. Es muy fácil hacer eso, pero es muy difícil permitir que la mayoría de los chilenos discuta qué quiere hacer con su vida en un territorio que le pertenece, de riquezas que le pertenecen a esa gran mayoría. ¿Qué pasó con los sectores políticos que se dicen democráticos, que son parte de la concertación, a la cual se inscribe el PC hoy? Ese sector se dio cuenta de que había mucho dinero del cual hacer uso, y que cada 4 años, usando las necesidades de las grandes mayorías, podían obtener el gobierno porque, entre comillas, representaban a un sector que le entregaba aspiraciones o podía llegar a considerar aspiraciones de los sectores medios y populares del país. Y fueron generando necesidades que no estaban consideradas de abuso del consumo, pero por una necesidad de regenerar un capital financiero que estaba destruido al momento del 1990 de este país. O sea, el sector financiero en este país estaba en el suelo. Se usó todos los recursos del Estado y los recursos de los bolsillos de los chilenos, instalando una necesidad inexistente de un hiperconsumismo para restablecer ese capital financiero. Por lo tanto, el Estado subsidiario, que garantizaba a los sectores más adinerados la mayor tasa de ganancia, empobreciendo cada vez más a los sectores medios y populares, la concertación encontró el nicho donde meterse y crear sus espacios económicos. Por lo tanto, poco le interesaba cambiar las cosas en el país. Hoy están prometiendo de nuevo cambios que nunca van a hacer. ¿Por qué están prometiendo cambios que nunca van a hacer? Porque existe un movimiento juvenil que es la cosa que lo está colocando en jaque. Le han colocado dirigencias que pueden manejar, pero esas dirigencias son siempre sobrepasadas por una cantidad enorme de jóvenes que necesitan cambios sustanciales en el país. Capaz que no tengan un proyecto político muy claro todavía,
Pero en la medida en que sigan peleando, sigan luchando por la educación pública y gratuita, van a tomar conciencia de dónde viven, cómo viven y lo que quieren hacer con ese territorio y esa patria. Nosotros sí creemos que es necesario cambiar la Constitución. Sí creemos que es necesaria una asamblea constituyente. No creemos que esa asamblea constituyente sea institucional. Creemos en una asamblea constituyente donde participen los jóvenes, los trabajadores, las mujeres y los sectores sociales más desprotegidos que discutan cuál es el país y la patria que necesitan. Porque nosotros sabemos lo que el poder quiere del poder, pero lo que no sabemos es qué quieren los sectores populares sobre el poder. Es claro que no va a ser en forma de anarquía, evidentemente, pero nosotros pensamos que una nueva constitución tiene que partir sobre la base de un plebiscito vinculante. Una vez que haya sido discutida punto por punto y que estén incorporados en ella todas las necesidades que la sociedad chilena requiere. Y cuando hablo de la sociedad chilena, hablo de ese casi 90% que queda fuera de la distribución de la riqueza y queda fuera del poder. Y que ese poder y la distribución de la riqueza se queda solamente en el 10% de este país. Y eso no puede ser. Por lo tanto, esa constitución tiene que obedecer a las necesidades rigurosamente que el pueblo chileno necesita para desarrollarse. Y que en ella se incluyen las formas electorales, un nuevo estatuto de partidos políticos, una nueva forma de vincularse socialmente, llámese sindical, llámese estudiantil, llámese profesional, etcétera, etcétera. Y que en ella no tienen por qué ser mamotretos y tratados jurídicos. No, tienen que ser reglas muy claras y no un recetario. Pero sí, la Constitución tiene que tener una base sustancial de respeto de los derechos y la dignidad de las personas. También se ha ido discutiendo las necesarias reformas al sistema de elecciones, que hablábamos recién. Se hizo ley las primarias y ahora algunos candidatos han planteado el cambio del sistema binominal para el MIR. ¿Esos cambios son suficientes? ¿Qué pasa con la ley de partidos políticos? Y la cual al parecer en este minuto no se menciona. ¿Qué piensan ustedes? Mira, en realidad la discusión sobre el binominal siempre aparece cuando hay candidatos que quedan fuera y que sus partidos como que le niegan la posibilidad de blindarlo. La ley de primaria nosotros la entendemos de que es una forma de usar platas del Estado para las campañas políticas, en la medida en que las devoluciones de dinero por endeudamiento de los candidatos cada vez es menor en la medida en que hay un abstencionismo muy grande. Abstencionismo y la nulidad de votos. Que obviamente si no tienen preferencia no pueden recibir recursos del Estado. Y en las últimas elecciones, en las municipales,
se habla de un 60% de electorado que no asistió a votar. Quizás yo creo que es mucho más grande, porque la verdad es que la forma bastante curiosa, por no decir bastante mafiosa, en cómo los partidos del arco institucional usan las elecciones y abusan de los papelitos que se llaman votos, dan ganadores y dan votantes que a lo mejor ni siquiera existen. Y yo me atrevería a decir que más del 70-80% no fue a votar en las últimas elecciones. No entiendo por qué tendrían que ir a votar en estas elecciones. O sea, por lo tanto, la abstención se mantendría. Y una forma de entregarles dinero a los partidos políticos para sus campañas fue el uso de las primarias, tanto primarias presidenciales, tanto primarias parlamentarias. Era una gran farsa. Eso no es, pregunto, una forma institucional de mal usar recursos del Estado. ¿Qué necesidad tienen los chilenos de que en la concertación hayan 5, 6, 7 candidatos y que no puedan dirimirlos entre ellos y inviten a votar a independientes por ellos? Lo mismo por el otro lado, la derecha. ¿Qué necesidad tiene la gente en este país de elegirle a los candidatos a la derecha? ¿No es una forma de defraudar el Estado también? A mí me parece que sí, pero bueno, como está hecho ley, aparecen como sencillas. Yo he escuchado de que la ley binominal también es proporcional, pero en otro sentido. Curioso que uno use el sistema proporcional de distintas maneras para que nunca gane los sectores populares y mayoritarios de este país. O sea, hablo del 90% del pueblo chileno. La ley de partidos políticos, gran mentira. Si uno pregunta en las poblaciones y en las comunas de este país, ¿cuánta gente de Renovación Nacional fue a sacar firma a las casas mintiéndoles o entregando alguna cosa a cambio de la firma? O sea, si eso no es mentiroso, o la UDI, que dice UDI Popular, efectivamente puede haber sacado muchas firmas en las poblaciones, pero ¿cómo las sacó? Son militantes de su partido, deciden en sus instancias superiores. Esa gran masa de personas que firmaron para que esos partidos fueran legales, o sea, todas las leyes constitucionales que resguardan ese 10% están hechas para defraudar el Estado. Por lo tanto, es una constitución inválida. Son partidos políticos falsos que usan y abusan del Estado. ¿Es necesario cambiar el régimen político en este país? Claro que es necesario, pero por uno democrático, participativo, revocatorio y profundamente libertario. Yo agregaría socialista, pero eso hay que conquistarlo.